Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz, te habla el Padre Guillermo Porras, sacerdote de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. Y hoy la Iglesia nos invita a meditar juntos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Qué linda felicitación le hace esta mujer que escuchaba al Señor con agrado, contenta, feliz. Sentía que esas palabras de Jesús llegaban a su interior, a su alma, y tan agradecida está que le hace esta felicitación tan tierna, tan llena de vida, tan maternal, felicitando a su propia madre. Y Jesús aparentemente toma distancia de esta felicitación. Cualquiera de nosotros le diría: bueno, muchas gracias, muy amable. Pero Jesús toma distancia y dice: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Evidentemente no está dejando de lado a María, su propia madre, sino que la está poniendo en alto. La mujer que primero escuchó la palabra de Dios y puso en práctica fue su propia madre María. Como decía San Agustín, María, antes de concebir en su vientre, concibió en su fe. María es la gran escucha, la gran discípula de Jesús, del Señor. Por eso siempre va a decir: hagan lo que les diga, como en las bodas de Caná. Ha sido toda su vida poner siempre primero a su hijo, escucharlo a él hay que escuchar. Y la palabra de Jesús, que los discípulos la escuchaban, la meditaban, tenía realmente una fuerza impresionante. Esa palabra de Jesús que llega a decir el Señor mismo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Galilea los mismos discípulos, sus contemporáneos, habían conocido esa fuerza de la palabra de Jesús, que liberaba de toda enfermedad, de sufrimiento, liberaba el pecado, de los miedos, que invitaba a los muertos a resucitar, llenaba de vida y de paz el corazón de la gente, llenaba de felicidad, de gozo. Quien escuchaba a Jesús, su vida no seguía igual, algo en su interior cambiaba para bien. Su palabra invitaba a un cambio, a una conversión, dejarme interpelar por la palabra de Jesús. Por eso, una linda pregunta que podemos hacernos es: bueno, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Muchísimas personas dicen: sí, soy creyente, tengo una Biblia en casa, pero qué pocas veces abrimos la palabra de Dios, qué pocas veces abrimos la Biblia, el Evangelio, con qué poca frecuencia lo hacemos. Y la lectura personal de la Biblia, la palabra de Dios, para mí es uno de los medios evidentemente más válidos, mejores para escuchar la palabra de Jesús y ponerla por obra. Porque nadie puede amar lo que no conoce, dirá también este santazo San Agustín. Y San Jerónimo, como nos enseñó la Iglesia, ha dicho esa frase tan hermosa: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso me parece hermoso y te lo quiero compartir en este momento, lo que es la Lectio Divina. Tengo un grupo de Biblia y siempre tenemos esa dinámica, esa estrategia de la Lectio Divina, esas 4 preguntas que nos invitan a zambullirnos, meternos en la riqueza inagotable que es la palabra de Dios, que siempre le viene a traer vida a nuestra vida. Primera pregunta: cuando leo un texto bíblico, tengo que hacerme estas 4 preguntas. Primero, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿qué me dice? Tercero, ¿qué le digo? Cuarto, ¿a qué me invita? Esa primera pregunta es: ¿qué dice el texto? Poder leerlo una vez, leerlo una segunda vez, a ver con qué me quedo. Poderlo narrar, decírmelo a mí mismo, relatármelo a mí mismo, a ver qué dice el texto, para tener esa comprensión, lectora comprensión del texto. Luego, ¿qué me dice? ¿Qué siento que hoy me dice a mi vida? Y hay que leer siempre, escuchar la palabra de Dios, siempre le digo a mi comunidad, en PP, en presente y en personal, pues para mí, para el hoy de mi vida, y es para mí personalmente. En PP hay que leer el Evangelio. Por eso, ¿qué me dice? ¿Qué siento que Dios a qué me invita al escuchar esta palabra de Dios? ¿A qué me está invitando el Señor? ¿Qué me dice? Tercero, ¿a qué me invita? Es decir, esta palabra que he meditado, que he rezado, que la he llevado a mi vida, ¿qué pasos me invita a dar el Señor? ¿Qué compromisos quiero asumir? ¿Qué debo en mi vida transformar, cambiar, mejorar, adecuar al Evangelio? ¿Qué parte de mi vida necesita darle más fuerza, más color? ¿En qué tengo que convertir mi vida para seguir más libre, más pleno, más santo a Jesús? Y la última pregunta es: ¿a qué me invita?
Es decir, cómo llevar a la práctica esta palabra de Dios, a un compromiso para vivir hoy, para vivir en la semana. Es decir, leo un evangelio, por ejemplo, de reconciliación, del perdón. Bueno, poder vivir esta experiencia del perdón con un familiar, con un amigo, con un conocido. O ve un texto donde Jesús está orando. Bueno, ¿qué lugar, qué tiempo le doy a la oración en mi vida? Porque cuando uno quiere a alguien, le dedica tiempo. Por eso estas 4 preguntas te las dejo para que nos ayuden. A mí me ayuda a escuchar más la palabra de Jesús y ponerla por obra. Ojalá que estas 4 preguntas te ayuden también a ti para profundizar tu oración, el conocimiento de la palabra de Dios, para poder conocer más a aquel que amamos y seguirlo toda nuestra vida. Bueno, querido amigo, que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena jornada. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia, mi palabra será como la lluvia que al caer empapa la tierra, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia que al caer desde el cielo empapa la tierra, la hace fecunda, la llena de vida. Mi palabra será como la lluvia